Un ratito a tomar agua. Gori, ven. Ya. Entonces, ahora nos toca el curso de Gestión financiera, Miss. gestión financiera. ¿En qué tema nos quedamos? Vamos a ver, acá está. Sal de acá tú. Anda, Betty. Miss, en análisis de riesgo. Mm, Gori. ya. Échate. A ver, análisis de riesgo nos tocaba. Ya. Habiendo visto que el riesgo era una incertidumbre. Dentro del análisis de riesgo también tenemos lo que es portafolio. ¿Ya? Entonces vamos a... ¿Qué es el portafolio? Hemos visto que para el análisis de riesgo es en toda inversión. Aceptar, ya está. Entonces vamos a ver portafolio. ¿Qué es el portafolio? Acá justamente está. Bueno. A ver, se deja verlo. ¿Se ve, jóvenes? Sí, Miss. Ya. Miss, esa diapositiva no la ha subido al aula, Sí, ¿verdad? ahorita te la voy a subir, no te Ah, preocupes, ahí la ya. voy a subir. Ok, Miss, gracias. No, ahorita la voy a subir antes, no la he subido. Porque cuando hablamos de análisis de riesgo estamos hablando que es la incertidumbre que hay en cuanto a financiamiento, en cuanto a préstamos, entonces es su fuente, como se dice, es el riesgo al momento de hacer una inversión en cuanto a activos. Sabemos que un activo financiero es un contrato. Lo que para uno es un activo, para ellos va a ser un pasivo. ¿Por qué? Cuando nosotros solicitamos un financiamiento, cuando hablamos de financiamiento es porque el banco nos Miss, va. Miss, disculpe, están esperando para ingresar a la clase. A ver, jóvenes, ¿dónde estoy? Vamos a dejar de compartir para verlos porque no los veo. Tengo 9 participantes.
Admitir, admitir, admitir. Admitir, 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 admitir. Ya, ya. Vamos a ver. Y ahora sí, ya lo dejé. Ya están adentro ya. A ver qué hice. Ya está. Ya. Entonces, cuando estamos hablando de la inversión en los activos financieros es cuando hay un contrato de por medio donde nos van a otorgar dinero, más que todo está de por medio. Entonces, el riesgo que hay en cuanto al financiamiento, ¿ya? Préstamo, financiamiento, hablamos siempre de cuál es la diferencia entre un préstamo que decimos y un financiamiento, porque cuando hablamos de inversión es porque vamos a llevar a cabo un proyecto, ¿no es cierto? Un proyecto que vamos a ver si ya se habrá hecho los estudios preliminares, donde es si es factible o no es factible. Entonces lo que tenemos que determinar es que a través de un flujo de caja también vamos a proyectarnos, ¿ya? Donde vamos a determinar cuáles serían mis probables ingresos, ¿ya? Entonces también la inversión que voy a hacer va a ser con recursos propios de la empresa, porque pueden ser recursos propios de la empresa, como también puede necesitar el financiamiento. Los recursos propios son cuando hacen las aportaciones, pues el capital de la empresa, los socios, como les digo, hablamos que la empresa puede disponer de liquidez, de rentabilidad. Hemos dicho que liquidez es pagos inmediatos, rentabilidad viene a ser la garantía, lo que tenga la empresa para poder llegar a hacer esa inversión. Muchas veces, entonces, como les puse un ejemplo de dos empresas, uno tenía local propio, el otro no, y era el mismo rubro, entonces, la liquidez son a corto plazo, los pagos, los pagos de lo que se tienen que pagar inmediatamente, y la rentabilidad viene a ser, pues, a largo plazo, ¿no? Entonces, podemos disponer de esos activos para venderlos y no, entonces nos vamos a demorar. Entonces, si tiene rentabilidad la empresa, sí, entonces ellos pueden ir con esos activos que disponen, pueden ir a pedir, solicitar un financiamiento para poder, un financiamiento para poder llegar a hacer la inversión, como puede ser ampliación de compra de locales o compras de maquinarias nuevas también. Entonces, para eso, pero todo eso, todo ese camino que llevamos a solicitar un financiamiento para el banco va a ser un riesgo, ¿ya? Va a ver de qué tamaño es para poder saber si lo que está presentando como garantía le va a servir, va a poder ser recuperado lo que va a prestar. Entonces, a esto también hay, cuando hablamos portafolio, nosotros tenemos el portafolio es donde encontramos más de una inversión. Más de una inversión, es un conjunto de inversiones. Entonces, ahí y dice portafolio de riesgo en inversión, así se llama. ¿Qué cosa es? Entonces, vamos a ver. ¿En qué consiste? Dice, la tolerancia al riesgo de cada inversionista puede tener un gran impacto en la conformación de un portafolio de inversión. Por ejemplo, dice, si eres un inversionista conservador, la distribución de tu portafolio va a estar enfocada en acciones de compañías muy grandes, bonos del Banco Central, índices globales, ¿ya? Y moneda extranjera de economías de bajo riesgo. Como le digo, ya es, el inversionista es donde va a ver acá su capacidad de, como dice, ¿no? A dónde llega su ambición como inversionista, ¿ya? Puede ser perfil bajo, puede ser, le gusta pues arriesgar también, ¿no? Porque las inversiones cuando uno es arriesgar. ¿Qué más nos dice? Dice, no obstante, si eres más tolerante con el riesgo, tu portafolio puede contener acciones de compañías más pequeñas en sectores de alto crecimiento, bonos con altos retornos en economías en vías de desarrollo. Nos está hablando de las acciones, ¿ya? Que hay acciones de compañías más pequeñas en sectores de alto crecimiento. Eso es cuando ya pues arriesgas más, el otro te está hablando, el anterior es un punto, un inversionista conservador, dice. El inversionista siempre debe, dice, saber o ser consciente de la volatilidad de los activos en los que quiere, en los que invierte y sentirse cómodo invirtiendo en ellos.
hablan de activos, ¿ya? Después nos dice, portafolio de inversión. ¿Cómo definimos al portafolio de inversión? Dice, se define como un conjunto de activos en los que una persona o empresa escoge para invertir su dinero. Hablan de bonos, hablan de acciones, hablan de fondos mutuos, fondos del mercado monetario y fondos que son cotizados en la Bolsa de Valores. Ustedes habrán escuchado hablar de la Bolsa de Valores de Lima, donde se cotizan, donde se ofertan, es un mercado financiero, donde se ofertan ahí las acciones de las empresas que trabajan aquí en el Perú y, por ejemplo, ahorita, de acuerdo a la situación que estamos viviendo, debe estar esto detenido, ¿no? Porque no, está incierto ahorita, ¿no? O sea, ellos están inciertos, los inversionistas, que las empresas que han estado trabajando, o sea, se encuentran en este momento, está incierto. Entonces, de repente sus acciones pueden haber bajado en cuanto a cotización en bolsa de valores, ¿no? Y influye, mucho influye el cómo se encuentra la parte económica, cómo se encuentra el entorno financiero, el entorno económico del país para poder invertir. Ustedes que fuesen personas que disponen de un dinero, ¿ustedes invertirían ahorita? En el Perú, ¿cómo estamos? ¿Estuvieran invirtiendo? ¿Se arriesgarían? ¿Me escuchan? No, no es cierto. Está incierto, ¿no? Está incierto, pues. Por eso es que no. Imagínense nosotros que de ver nomás ahora el extranjero que viene, y el que está ahorita, nosotros somos, somos un punto de atracción, de vista, de cómo se define en estos momentos. Entonces, cómo se encuentra su economía para poder venir a hacer inversión. Si no hay inversión, nuestro país no va a avanzar, porque uno solo no hace empresa. He dicho, empresa hacemos conjunto de personas, y para que el Estado pueda salir, tienen que venir a invertir la parte de afuera. ¿Que se tienen que modificar reglas? Sí, señores, se tendrían que modificar. No, pero no al punto como él dice, porque lo que nos presenta es una inseguridad. O vamos a esperar también que actúe, pero tantas cosas se dicen, por él mismo se dice, primero habla una cosa, después habla, y nos parece incierto. Entonces, el portafolio de inversión, conjunto de activos, los que una persona o empresa escoge para invertir su dinero, como son bonos, acciones, fondos mutuos, fondos de mercado monetario o fondos cotizados en la bolsa. ¿Qué más nos dice? Los tipos de inversión, dice, son portafolio de inversión individual, portafolio de inversión colectiva. En la colectiva, fondos de valores, fondos de inversión, fondos de pensiones, fondos de cesantía. Por eso nos dicen ¿por qué las AFP captan? Por eso dicen, ellos captan todo lo que los recolectan, las aportaciones que hacen en las AFP los trabajadores, y con eso ellos invierten, ¿entienden? Ellos invierten, apuestan por esto, por fondo de valores, fondo de inversión, por bonos, lo ofertan ellos ahí, entonces hay riesgo. Entonces ellos mismos yo me acuerdo cuando he estado en la FP, me dice, ¿dónde usted hay el 1, el 2 y el 3? Mayor riesgo, ganas, o sea, ellos participan de estas cotizaciones, y si ganan, pues tus intereses van a aumentar, vas a ganar, pero corres el riesgo también. Por eso es que ellos, al momento de hacer este tipo de evaluación, tienen que tener en cuenta muchos factores, porque no se pueden perjudicar ellos como empresa, ni al inversionista, en este caso el que está aportando su AFP, porque de esos fondos toman para poder invertir. Ellos nos hacen de conocimiento, porque sabemos en dónde se llevan a cabo estos tipos de inversión. Ahora, tipos de portafolios de inversión, según su tolerancia al riesgo de inversión. El conservador, su objetivo es preservar el capital y su máxima seguridad. El moderado mezcla entre cuenta de crecimiento basado en diversificación de activos financieros para mitigar el riesgo. O sea, no solamente invierte en uno solo, sino en más de uno. El crecimiento busca apreciar el capital invertido con mayor ponderación hacia las acciones y fondos.
El crecimiento agresivo, 100%, renta variable, selecciona acciones de pequeñas y mediana capitalización, asume gran volatilidad. O sea, es un riesgo bien grande, como, bueno, el riesgo que se corre puede perder o ganar, pero siempre hay que tender a ganar. El portafolio especulativo puede hacer cualquier cosa muy basado en rumores y datos, gran riesgo buscando grandes retornos. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice? A ver, después viene, a ver, este termina especulativo. ¿Qué nos dice el principio básico de la inversión? A ver, comienzan de abajo, depende del rendimiento, depende del plazo. El riesgo te puede dar liquidez inmediata, depende. Por eso dice, depende del rendimiento, ahí está el riesgo. Depende del plazo, está la liquidez. Cuando más largo va a ser, más se va a demorar en obtener esa liquidez, ¿ya? El principio básico de la inversión. ¿Cuál es el perfil de un inversionista? El conservador, el objetivo de inversión es preservar el capital, generar ingresos, invirtiendo a corto plazo, mediano plazo, como se dice en un año. La aceptación de pérdidas temporales es baja, la disponibilidad de liquidez es media alta, ya, más dispone de más, media alta. El perfil intermedio, el objetivo de inversión es obtener ingresos y crecimiento de capital invertido a mediano plazo, puede ser entre 1 o 2 años. La aceptación de pérdidas temporales es media, la disponibilidad de liquidez es media baja. Nos está explicando cómo es ese perfil intermedio. Puede ser entre 1 o 2 años y la aceptación de pérdidas temporales es media. La disponibilidad de liquidez es media baja. Estamos viendo, apreciando que en un año las pérdidas temporales es baja, la disponibilidad de liquidez es media alta, pero cuando ya se va a un perfil intermedio es más liquidez media baja, hay menos disponibilidad de liquidez, de efectivo. Y el agresivo, el objetivo de inversión es obtener crecimiento de capital invertido a largo plazo, de 2 años a más. La aceptación de pérdidas temporales es alta, la disponibilidad de liquidez es baja. Claro, va a haber más riesgo, no vas a disponer de mucho tiempo, no vas a tener disponibilidad. ¿Qué más nos dice? Dice, pilares para armar un buen portafolio. ¿Sobre qué? Hay que definir el tipo de inversor, hay que definir los objetivos, hay que diversificar y cubrir riesgo. Cuando nos dice diversificar y cubrir riesgo, quiere decir que en una sola no puedes tú apostar, no puedes solamente llegar a invertir, tienes que tener más de una para que no tengas mucho riesgo en perder todo. Fiscalidad y comisiones y las acciones en bolsa, ¿ya? Hay que ver cómo son las acciones en bolsa. ¿Qué más nos dice? Dice, invertir en acciones, las acciones en bonos, los bonos a depósito a plazo, a su vez estos en activos financieros que nos den mayor rendimiento, menor riesgo. Miren lo que pide, mayor rendimiento, menor riesgo, cuando se invierte. ¿En qué vas a invertir? Puedes invertir en acciones, de las acciones te vas a los bonos, de los bonos te vas a depósitos a plazo, otros activos financieros, mayor rendimiento, menor riesgo, depende de lo que vas a hacer. Es lo que nos dice la imagen. Después nos habla acá de un portafolio diversificado, dice. ¿Dónde se llevan a cabo estas, dónde podemos ver más acerca del portafolio de inversión? En los bancos, en las compañías de seguros comerciales, hasta inversionistas individuales van a poseer un portafolio diversificado de todas las inversiones que realizan. ¿Ya? Entonces tienen que tener presente en dónde se va a llevar a cabo o de dónde van a obtener, de las bolsas de valores, de los bancos, de las compañías de seguro, ¿ya? Todo ellos poseen a través de todas estas instituciones, van a poseer un portafolio diversificado de todas sus inversiones que realizan, ¿ya?
Por eso es un mercado financiero donde se va a llevar a cabo la cotización, la oferta, ¿ya? El riesgo que van a tener. ¿Qué más nos dice? ¿El portafolio de inversiones mezcla de los activos financieros? Sí, sí es mezcla de los activos financieros, porque tenemos depósitos, los depósitos que hacen los superavitarios, las acciones que se ponen en la bolsa de valores, los bonos y otros. Mezclas de inversiones, por eso te dice, no solamente en una cosa puedes tú invertir, tienes que invertir en más de uno para que tenga diversificación y haya menor riesgo. En uno solo hay mucho riesgo. Cuando hay una mezcla de estas inversiones, va a haber menor riesgo, ¿ya? ¿Qué más nos dice? El punto de vista del inversionista. Al inversionista le preocupará y le tomará mayor importancia a los rendimientos y a los riesgos, dice, en su portafolio que pueden tener por las distintas inversiones que realiza. Pero siempre va a estar presente el riesgo y cuál es la rentabilidad que va a obtener, ¿ya? ¿Cuál va a ser su rentabilidad? Hemos dicho que la rentabilidad viene a ser la capacidad que tenga, pero a largo plazo, ¿ya? De lo que adquiere, de sus activos que haya adquirido, ¿ya? Pero es a largo plazo. La liquidez es inmediata, es la capacidad que tenga para hacer efectivo, cobrar, pagar, es inmediato. ¿Qué más nos dice? El riesgo de portafolio o de cartera. ¿En qué consiste el riesgo de portafolio de cartera? Hace referencia a la volatilidad que se espera en el rendimiento esperado de un portafolio de inversión. Uno de los métodos utilizados para medir el riesgo es mediante el cálculo de la desviación estándar. ¿Qué sucedería si el portafolio incluyera más de 2 acciones? El riesgo de un portafolio se reducirá conforme la cantidad de acciones en que él aumente, pero depende del grado de correlación de las acciones que lo componen. Cuando menor sea la correlación positiva entre acciones incluidas en un portafolio, más bajo será el riesgo total. Lo que nos da a entender es que, como nos dice, debe de haber más de una inversión. En una sola nomás no, porque hay riesgo. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice? A ver, ya, hasta ahí. Hasta acá hemos llegado. ¿Qué sucedería? Hasta ahí, hasta aquí sería lo que es portafolio o el riesgo que se corre en una inversión de portafolio. Hemos visto que es un conjunto, el portafolio viene a ser un conjunto de acciones o un conjunto de activos en los que una persona o empresa escoge para invertir su dinero. Ya el portafolio de inversión, conjunto de activos que una persona escoge para invertir su dinero. ¿En qué lo puede invertir? En bonos, acciones, fondos mutuos, fondos de mercado monetario o fondos cotizados en la bolsa de valores. ¿Qué más nos dice? ¿Cuáles serían sus tipos? En la inversión individual y en la inversión colectiva. ¿Qué más nos dice? Nos dice el tipo de portafolio que hay: conservador, moderado, crecimiento agresivo o portafolio especulativo. A ver, jóvenes, ¿qué me pueden decir ustedes de lo que han escuchado? ¿Sabían qué era el portafolio? Seguro que ustedes decían portafolio. Siempre nosotros escuchamos, hablamos, cuando uno lleva sus cosas, no dice mi maletín, muchas dicen, alcánzame el portafolio. ¿Y qué cosa lleva en el portafolio? Lleva todo lo que necesita, pues. Entonces, un portafolio de inversión es donde se encuentra conjunto de activos financieros, activos que va a necesitar la persona o que tiene a su disposición, o que lo maneja, ¿ya? Pero de ahí también viene cuáles serían esos tipos de inversión que va a hacer.
o cómo se considera la persona que acepta que tiene el riesgo del riesgo de inversión, la tolerancia al riesgo de inversión. ¿Mm? Entonces la persona puede ser un tipo moderador, conservador, y depende de cada uno de ellos que están ahí, es donde se nos sugiere, el que es conservador dice que trata de preservar el capital. El que es moderado dice que mezcla entre renta y crecimiento, ¿ya? Basado en diversificar sus activos financieros. ¿Para qué? Para evitar que el riesgo no sea muy alto. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más podemos hablar del portafolio o el análisis de riesgo? ¿Ya? Ya sabemos que el riesgo es toda incertidumbre que hay. ¿Cómo vamos a invertir? Es la incertidumbre al riesgo. Jóvenes, ¿alguna cosa más? Esto les voy a pasar yo ahorita, se los voy a ingresar a esta diapositiva. Y es más teórico en lo referente a todo a lo que es el riesgo, el análisis de riesgo en cuanto a la inversión, ya en cuanto a la inversión de portafolios o a tipos de portafolios de inversión. ¿Ya? Jóvenes, ¿algo más? Ya, se los voy a pasar y ¿saben qué? Yo tengo clases, ahorita me toca clases con el otro salón. ¿Ya? Nos estamos viendo el día lunes, ¿estamos de acuerdo? Sí, Miss, no hay problema. Ya, nos vemos entonces. Miss, gracias. Gracias también a ustedes.